Continuamos en Heraldo Radio Culiacán 104.9. Gracias por seguir en sintonía de Frente Sinaloa, de frente con la política, y llega el momento de presentar a nuestro segundo invitado de esta noche. Él es Óscar Loza Ochoa, quien es responsable de la relación con instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Óscar Loza Ochoa nace en el ejido Monteverde de Villa, en el municipio de Culiacán, en 1952, 8 de noviembre. Tiene estudios de licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha cursado diferentes diplomados en Derechos Humanos y en Ciencias de la Educación. Ha sido impulsor y miembro fundador de la primera Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa, miembro fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa en 1983, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 2004 al 2007, profesor de las materias de Historia de Sinaloa, Historia de México, Estructura Económica y Social de México y Ética en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es autor de los libros La Alegría de Vivir, Tiempo de Espera, Crónica de un Sepelio y otros cuentos, como también del Ombudsman en su bicentenario. Fue regidor del Ayuntamiento de Culiacán del 2008 al 2010. Recientemente publicó un libro que se titula Pandemia, Parálisis Social y Económica. Sus libros favoritos tiene muchos, pero entre ellos, pues el inmortal Quijote de la Mancha, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, interesantísimo libro que además fue como un manual anticipado de lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Claro. Óscar, bienvenido, ¿cómo está? De nueva cuenta, el Heraldo Radio. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Estaba haciendo un recuento yo con el maestro Óscar, que hace 20 años, Federico, pues ahora me tocó recordar mis etapas de la universidad. Cuando éramos estudiantes fuimos a visitar al maestro Óscar porque estábamos haciendo una investigación en aquel momento de Norma Corona, una sinaloense que fue asesinada. Ella era defensora de los derechos humanos, era Nuestra abogada. primera presidenta. Ajá. Fue la primera presidenta de la comisión. Sí. Hicimos un reportaje al respecto como estudiantes y usted nos recibió y nos atendió muy bien, lo recuerdo. Y desde entonces tiene tantos años pues abogando por los derechos humanos. Óscar, le reconozco, le felicito, ha hecho mucho y mucho que falta por hacer, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres en esta ocasión. Ya se acerca el Día Internacional de las Mujeres. Y pues yo comenzaría hablando de las estadísticas que nos presenta la Fiscalía, cosas no agradables. Por ejemplo, nos dice la incidencia delictiva que registra desde el 2005 hasta 2022, hasta el mes de enero, y habla de los porcentajes en los cuales han sido ofendidas las mujeres. Y nos dice que del total, por ejemplo, en el 2005, el 36% de los ofendidos en total eran mujeres. Pero hoy estamos hablando del 2021 y el 2022, en lo que va de este año, que es el 48%, se ha estado incrementándose. Aquí ha puesto énfasis Tere Guerra, la secretaria de la Mujer, en que con la pandemia les ha ido en feria a las mujeres. Se ha incrementado la violencia al seno de la familia. Exactamente. Exacto. La violencia intrafamiliar se ha visto pero muy elevada. Pero hay otras cosas, por ejemplo, hay un delito en particular, 2021, vea cómo la violación se dispara. ¿La qué, perdón? La violación. La violación de... ¿A los derechos en general? No. La violación se habla de violación sexual. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, si se incrementa la violencia al interior del hogar, es una de las cosas que... La violencia intrafamiliar se incrementa. Y esto es parte de esa violencia intrafamiliar. Pero dentro de esa se ve la gráfica para los radioescuchas disparadísima. Disparadísima la violación. Qué lamentable. Estamos hablando de un incremento del casi el 33%. Alarmante, ¿no? Sí. Esto derivado de diferentes causas, por supuesto, pero el confinamiento provocó, si se le puede dar una causa o razón, que esto creciera. Bien, Julio Bulbinic, que es un estudioso de la pobreza, señalaba desde que se planteó el asunto del confinamiento que qué iban a hacer
pues prácticamente el 48% de las personas que viven en los hogares más pobres de este país, cuando su casa es una sola pieza o son dos piezas nada más. Claro. Y ahí había que confinarse, Todo el día. cuáles toda son la las noche. distancias, cuál lugares para estudiar, para recrearse, para nada de eso, ¿no? Esa es la situación para este país. Y obviamente cuando nos confinamos, pues las jefas de familia son las que llevaron la mayor parte del problema. Y quiero pensar aquí en otra agravante más. El 28% de los jefes de familia son jefas de familia en este país. Entonces, no solamente atienden el hogar, sino además trabajan para sostener el hogar. Entonces, ahí se cargan muchas cosas. También llamaría la atención lo que la CEPAL manifestó, incluso el INEGI aquí. Se nos cayó la participación de la mujer en las actividades económicas precisamente por las medidas anti-COVID. Participaban con el 45% en el empleo y se fueron al 39%. De manera que la pandemia no solamente ha causado los enfermos de la citada enfermedad y sus derivados, porque no es solamente el COVID, sino las secuelas lo que está cobrando más víctimas, y no solamente es en las primeras semanas de contraer la enfermedad, sino meses posteriores. Pero a nivel de sociedad, de relaciones interpersonales, en el hogar, está cobrando también otras víctimas esta pandemia y los manejos que se han dado, las decisiones inadecuadas han sido inadecuadas, no se calculó bien las repercusiones que podría tener el confinamiento, maestro. Así es. La pandemia de 1918 nos dejó algunas enseñanzas, pero no aprendimos todas las necesarias para enfrentar nuevas pandemias. Aún la del 2009 no fue suficiente. El que no conoce la historia está condenado a repetir. Dice. Y llamaría la atención, hay algunas cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos dónde surgieron. Los pañuelos desechables nos quedaron como herencia de 1918. Sí. Estas cositas también. Ok. Pero lo que son hábitos y costumbres que tenemos que tomar en cuenta para enfrentar cosas como esta pandemia que hemos tenido, no teníamos la herramienta. A pesar de que hay algunas cosas, bueno, yo soy profe de historia, ¿no? Pero les diría, el 2018 determinó incluso que algunas corrientes de la revolución a final de cuentas fueran el fracaso. Ajá. Las tropas de Emiliano Zapata fueron diezmadas precisamente por la llamada gripa española, que fue la pandemia de 1918, y lo que sucedió en abril de 1919, que es la muerte de Zapata, pues sencillamente fue un colofón de lo que ya había marcado la pandemia. Sí. Oscar, ¿qué reto tan grande tienen ustedes como activistas y como pues al frente de los derechos humanos, donde todos los días me imagino que se les toca la puerta pidiendo un grito de ayuda, ¿no? A Teleguerra, bueno, a las dependencias que ayudan a las mujeres violentadas y demás. ¿Cómo se puede revertir o trabajar para que en lugar de que vayan subiendo las estadísticas, pues es un reto definitivamente grande, ¿no? Así es. Que es un fenómeno además que no se esperaban ustedes. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué estrategias utilizar? Bien. El 22 de junio de este año se cumple el primer centenario de nuestra Constitución local. En lo personal yo vengo insistiendo desde el año pasado, luego de las elecciones que determinaron que Rocha Moya sería el nuevo gobernante. A él se lo hemos planteado en algunos eventos, lo he hecho personalmente con él, por la relación que hay, y lo he dicho públicamente. No es posible creer que podemos cambiar si la base jurídica sobre la cual se sustenta toda la vida pública no cambia. Tenemos 100 años con la Constitución, entonces tienen que cambiar muchos conceptos. Aquella Constitución
la vigente, fue para una población de 300,000 habitantes en 1922. 10 veces más son ahora. Hoy somos 3 millones. Correcto. Entonces, pues estamos hablando de que el conocimiento, las aspiraciones, todo lo que podemos hablar de nuestra población es muy diferente y por lo tanto esa constitución debe renovarse. Necesitamos otra constitución. Hoy Debe concebimos... adecuarse a los tiempos actuales. Claro, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de perspectiva de género, que nos dicen las mujeres a cada rato, tenemos que hablar de que la concepción de la economía, esa relación que tenemos en la casa, en la vida pública, en todos lados con las mujeres, pues debe estar plasmada también en la Constitución. Tenemos que renovarnos en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, aun cuando no sea totalmente la realidad de lo que nos dice la estadística de la Fiscalía, hablando de desapariciones, por ejemplo, nos dicen que en Sinaloa hay 3.671 desaparecidos históricos, y las señoras de los grupos nos han dicho que esa no es la cifra. Hay muchos que no están contabilizados. Pues claro, nos hablan de cerca de 6,000. Más del doble. Bueno, el doble. Sí, pero ahí mismo se registra, por ejemplo, que del total 233 son mujeres. Las estadísticas que han levantado la Subsecretaría de Gobernación a nivel federal y las que tienen aquí las madres y las que tenemos nosotros, nos hablan de que el 20%, una de cada 5 desaparecidos son mujeres. Y todavía nos vamos más allá. Serían Menores. entonces 1,200, no 200 y tantas, sino 6 veces más lo que se reporta. Así es. Y luego diríamos que menores de edad, al menos se habla de 68 registradas allí. Me parte el alma Pensar en ellos simplemente. Así es. Qué lamentable que en este pleno siglo pues tengamos que contar estas estadísticas y esta realidad no tan triste, tan lacerante y que muchas veces es nuestra cultura también, Oscar, hay que decirlo, hay mujeres que no se atreven pues a decir, oye, estoy pasándola mal, me están violentando y mientras no levanten la voz creo que tampoco eso no ayuda, ¿no? Su empoderamiento es muy necesario y una de las cosas que tenemos como reto los hombres es que tenemos que caminar para entender esa situación. ¿Y de qué manera se puede dar a conocer esa necesidad con una mayor eficacia? Porque se habla poco tal vez, porque hay pocos espacios en los que se da a conocer. Normalmente decimos que la Secretaría de Seguridad y que la Fiscalía y que las policías tienen mucho que ver. Yo no lo niego. Pero siempre hemos hecho a un lado la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Por ejemplo, cada vez que salga una ley que implique que nuestro comportamiento tiene que ser diferente, esas leyes no solamente deben de publicarse en el periódico oficial del Estado. Que tiene pocos lectores, por cierto. Claro, o sea, no solo allí. Claro. La Secretaría de Educación Pública debe encargarse para que desde la preprimaria hasta el posgrado en la universidad tengamos que empaparnos de eso, para que nos lleve a cambiar ese comportamiento. No se hace. No hay asignaturas tampoco dedicadas a eso. No, y luego se cree que la Secretaría cumple con las 4 o 6 horas de la escuela de los alumnos y se acabó. ¿Y qué pasa en el resto de las horas del día? ¿Qué pasa con la televisión, con la radio, con las redes, etcétera? Allí tiene que estar presente la Secretaría de Educación Pública, también tiene mucha responsabilidad. Claro, regulando también. No quiero orientando, ¿no? Claro, no quiero disminuir la responsabilidad que tenemos los organismos de la sociedad civil, la propia sociedad como ese cuerpo general que debe tener atención sobre las fallas que hay en la convivencia, ¿no? Sí, claro. Y además estamos bombardeados por mucha libertad en el internet, como ya bien lo comentan, ¿no? Que ven nuestros hijos, a lo mejor salen de la escuela y lo que ven nuestros niños es mucha violencia. Todo está en todo hay connotación de sexo y violencia, ¿no? Es lo que ven, desafortunadamente es un término que nos han enseñado. Y la cosificación, Lucilita. Sí. La cosificación que hay y que además me pareciera que es alarmante porque... pues bueno, en los famosos grupos de WhatsApp se comparten contenidos que probablemente no le demos tanta relevancia, pero la tiene y de fondo, y es no solamente
te compartan pornografía, sino que también hay pornografía infantil disfrazada y la cosificación tanto de mujeres como hombres que se comparten entre grupos, entre comillas, de amigos. Claro, hay mucho que hacer al respecto. Oscar, nos quedan 2 minutitos. ¿Qué mensaje le gustaría brindar a la sociedad para que, yo creo que la mayor fuerza está en cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra sociedad y para, en el futuro, ojalá que cercano, podamos hacer un cambio, que se vayan notando los cambios positivos? Sin duda ha habido algunos cambios, ¿no? Hoy, por ejemplo, ver el gabinete del gobierno estatal, donde la mujer ocupa la mitad de los puestos en ese gabinete, me da mucho gusto que así sea. El Parlamento abierto del Congreso del Estado, que también es ahí son mayoría las mujeres ahorita, ¿no? No tengo el dato exacto, pero sí se dice que está muy equitativo. Son 21 y los otros son 19, pues, ¿no? Sí. En el Congreso también, los diputados. Por eso en el Congreso es muy importante eso, o sea, hay algunos cambios, pero nos falta otras cosas. La vida económica sigue teniendo ahí como conducción el patriarcado, ¿no? Como le llaman, ¿no? Entonces, creo que se tiene que marchar hacia eso. En el hogar faltan obviamente muchísimos cambios, ¿no? Es difícil ver a un hombre lavando los platos, no es el caso mío, ¿no? Sí. No es el caso mío, pero es el caso de muchos. Y la otra es de que tiene que verse reflejado, no solamente en el aula. Yo debo decir que por fortuna conocí casi la mitad, eran mujeres de los alumnos. Yo eché a perder plebes 43 años, ¿no? en el aula. Y lo que tengo registrado es que los promedios más altos eran de mujeres, por cierto. Muy bien. No todos se vieron con la fortuna de incorporarse a la vida productiva. Entonces la sociedad tiene que abrirse precisamente para que en todas las ramas del saber, en todas las ramas productivas, en todas las ramas de la actividad social, tenga que haber esa presencia de la mujer. Sin duda alguna, y lo va a ir habiendo, ¿no? Poco a poco creo que... Esperemos que sí, que irrumpa la mujer. Ajá. Las elecciones de 1988 conocieron de una revolución en la participación de la mujer. Bien. Y esta del 2018 igual. Oscar, ¿nos quiere dejar algún contacto si alguien se quiere acercar con usted, que tenga alguna inquietud, algún miedo, algo que no sepa? Yo creo que usted siempre tiene las puertas abiertas para la gente que quiera acudir. Gracias, estamos muy cerca de Dios, allá en el centro, atrás de Catedral, en la pura esquina de Andrade y Ángel Flores, en el 3er piso. Es el único edificio que hay allí, ¿no? Es Ángel Flores 184 Oriente, por el pasado del Ángel. Oiga, y del libro, platíquenos un poco más. Seguramente habrá gente interesada en adquirirlo, porque es un tema sumamente vigente y interesante. Este libro lo presentamos hace un año exactamente, cuando se cumple un año de haberse iniciado el problema de la pandemia aquí en Culiacán, y lo presentamos precisamente en el Hotel Lucerna, que era donde se generó, ¿se acuerdan? Donde estaba aquel trabajador. Sí, exacto. Que traía ahí. Pues qué buen lugar, qué icónico, ¿no? Representativo. Sí, yo creí que me iban a decir que no y les gustó. Ah, no, pues. Pandemia, parálisis social y económica, escrito por nuestro invitado Oscar Loza. Así es. ¿Dónde lo podemos adquirir, Oscar? No, esto yo se los voy a dar a ustedes, pero lo pueden, aquí hay 2 librerías en Culiacán, la Librería México, que está ahí por Obregón, y hay por acá por la Pascual Orozco una que se llama Cristal, antes de llegar al Nuevo Culiacán. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Hecho, esto se los voy a dar yo. Ay, muchas gracias, lo recibimos con mucho gusto, dando la autografía, por favor. Sí. Y bueno, pues ha sido un gran placer tenerlo aquí con nosotros, un gran defensor de los derechos humanos, Oscar Loza Ochoa. Gracias, Federico. Gracias, Lucilina Pacheco, gracias, Emanuel Espinosa, al otro lado del espejo, gracias a usted por sintonizarnos a través de Heraldo Radio Culiacán en De Frente Sinaloa. Nos escuchamos el día de mañana. Continúen con nuestra programación musical. Muy buenas noches. Hasta mañana.